Bueno, la clase de hoy es sobre exposición oral, cómo prepararnos la exposición oral, y sobre todo haremos hincapié en la parte de controlar las interrupciones. Cuando una persona está exponiendo, pueden surgir que el tribunal en ese momento le haga alguna pregunta o pueden ocurrir también otras cosas. Entonces veremos cómo reaccionar y cómo salir airoso de estas interrupciones. Bueno, el objetivo de la clase es conseguir una exposición exitosa donde tanto el público, en este caso el tribunal, que es lo que nos interesa, aunque tengamos muchas oposiciones son abiertas, hay tribunales que son a puerta cerrada y solamente está el tribunal y el que se está examinando, pero en la gran mayoría de las comunidades es a puerta abierta. Es decir, detrás de ti puedes tener a un montón de opositores que están escuchándote también cómo defiendes la programación y expones la unidad didáctica. Y sobre todo que captemos su atención. Esto es un objetivo de cualquier orador o persona que exponga, sea pues una conferencia, sea, como es vuestro caso, exponer una programación o una unidad. Y luego aprender a saber cómo reaccionar ante una interrupción o imprevisto que puede surgir durante la exposición oral. Ya sabéis que cualquier pregunta o comentario me lo vais haciendo en el chat, que yo voy mirando. Bueno, en todo lo que es una exposición oral hay que tener muy en cuenta los elementos de la comunicación. Estos elementos son los de siempre. Siempre que una comunicación están primero el emisor. En este caso somos nosotros, los opositores, que es el que vamos a transmitir esa información. Los receptores, que en este caso fundamental es el tribunal que tenemos delante. Es el que va a recibir la información que nosotros como emisores le vamos a dar. Luego tenemos el código, que es el conjunto de signos que el emisor utiliza para codificar el mensaje. Yo puedo simplemente lo que es exponer, contarles, o también me puedo ayudar de algún material. Luego hablaremos también de esto y de lo que tenéis que tener cuidado si vais a hacer la presentación con material audiovisual y demás. Después tenemos el canal, que es el elemento físico donde el emisor transmite la información. Es en el medio donde estamos. Estamos en un aula, generalmente es un aula donde a muy corta distancia tú tienes el tribunal sentado en sus sillas y en sus mesas, y como os he dicho, a veces nos podemos encontrar que detrás tenemos a más opositores o personas que quieren entrar a escuchar. Siempre, en este caso, vosotros tenéis que estar pendiente de lo que es el tribunal, Los de atrás suelen ser muy respetuosos, intentan no hacer absolutamente nada de ruido. De hecho, el entrar y el salir siempre es en el momento en que no hay ningún opositor exponiendo. En algunos tribunales, los mismos opositores deciden no entrar a ver a ninguno para que no se ponga más nervioso. Eso ya depende un poco de cada uno. El mensaje, como os he dicho, que es la información que el emisor transmite al receptor. Y luego tenemos el contexto, que son las circunstancias que rodean al hecho de comunicación. Bueno, pues tienen que funcionar bien todos estos elementos, pero veremos que a veces puede ocurrir algún imprevisto en alguno de ellos y veremos cómo resolverlos. Hemos comentado ya en todo lo que son las clases tanto de comunicación verbal como no verbal, que la verdadera comunicación es siempre bidireccional, de dos direcciones. Se necesita saber qué es lo que le ha llegado al receptor y si lo ha entendido. Pero claro, si yo estoy exponiendo y estoy viendo a lo mejor que el tribunal o está despistado o pone caras como que no se está aclarando, ahí no hay una verdadera comunicación. La verdadera comunicación es cuando el emisor está transmitiendo tan bien que el receptor lo está entendiendo. A ver, dice María, que en mi caso solo estaba el tribunal, de hecho no nos dieron posibilidad de entrar al resto. Bueno, pues como os digo, estos son decisiones que toma el tribunal.
Entonces ahí, del tipo de que no dejan entrar a nadie más que al que se está examinando, otros una puerta abierta, no solamente pueden entrar los opositores sino todo el que quiera. Entonces eso es un poco. Otros es que aunque se pueda entrar, los mismos opositores deciden no entrar, entonces eso siempre hay que acatar pues la organización o lo que diga el tribunal. De todas estas cosas, el tribunal en el acto de presentación o en los primeros días del examen da la información, y si no, lo que digo yo, se hace lo que ves en ese momento. Si ves que no entra nadie, pues tú tampoco entras. Bueno, en lo que es el otro día cuando hablamos de hablar en público, que había que preparar lo que era el discurso, pues la exposición es exactamente igual. Entonces, cuando se prepara una exposición, hay que tener muy claro. Es en el momento que os dan todas estas cosas, las podéis llevar bastante preparadas en cuanto a lo que es la defensa de la programación. Y la exposición y las unidades didácticas, acordaos que dan esa hora de encerrona en la que os dan tiempo a prepararos un guión y demás. Pero todo esto lo podéis llevar bastante adelantado, como os habrán dicho. Entonces, cuando estamos preparando la exposición, tenemos que saber perfectamente qué es lo que vamos a exponer, y sobre todo no decir lo contrario de lo que presentamos, de lo que es la programación didáctica. Una vez que cuando hemos preparado, como os decía, la exposición, hay que tener muy claro cuál es el objetivo, definir bien el tema, de qué es lo que vais a hablar, determinar dentro de ese tema la idea clave, como el fundamento, la idea fundamental, la principal, y después buscar argumentos. Una vez que se han seleccionado estos argumentos, lo que se hace es luego pensar cómo se van a desarrollar, porque claro, no vamos a hablar en tipo telegrama, tenemos que argumentar. Y toda la exposición tiene que tener muy clara una introducción. Y acordaos que los que estuvieseis en la clase, que ya os digo que la introducción es vuestro momento. Ahí tenéis que enganchar, a los primeros momentos de lo que es la exposición, enganchar al tribunal. Y después desarrollamos y al final lo mismo, para que se queden con buen sabor de boca, terminamos con una buena conclusión. Pero fundamental, lo que tiene que predominar en todo lo que es la exposición, la claridad. Muchas veces queremos ser demasiado rimbombantes o queremos ser, a lo mejor, salirnos un poco de la norma, y si no es lo habitual es fácil que cometamos algún error. Por lo tanto, sobre todo, claridad. Y hay que procurar que resulte la exposición atractiva, novedosa, ágil, que no sea aburrida, que enganchemos lo que os he dicho al tribunal, y sobre todo bien argumentada, bien fundamentada. Todo esto hará que sea interesante y que el tribunal, aunque es su obligación escucharnos, no es lo mismo escuchar algo que es interesante a algo que resulta monótono, que no se le ve cuál es ni la idea principal, ni se le ha visto un orden lógico de lo que es una exposición. Por lo tanto, todo esto, tenerlo muy presente y no os olvidéis de ninguna de las partes. En cuanto a lo que es ya la exposición, aparte del texto que tenemos que exponer, que por supuesto tiene que estar bien, porque claro, yo puedo hacerlo todo con muy buena expresión corporal, puedo hacerlo todo con muy buen tono, pero como el contenido sea vacío, no hacemos nada, porque ellos al fin y al cabo van a evaluar todo en conjunto. Entonces, la exposición, no tenéis que leer un texto. Si llevéis un guión, mi recomendación es que lo utilicéis en caso de apuro. Si ha habido alguna de esas interrupciones que hablaremos, o se te has quedado como un lapsus ahí en blanco, bueno, pues entonces echar un ojo al guión. Pero no queda bien el que tú estés leyendo completamente el guión, porque entonces se nota que no lo controlas. Cuando una persona controla un tema, tendrá unos puntos de referencia que, como os digo, en caso de apuro sí que lo puede mirar, pero es mejor que cuanto menos se mire ese guión,
mucho mejor. Porque la idea es esa, la de exponer, de una manera convincente unas ideas. Todo lo que es la exposición tiene que ir encaminada a captar, primero, esos momentos que os he dicho de conexión con el tribunal para captar su atención. Pero eso es complicado, pero luego todavía es más complicado mantener esa atención, que estén atentos, que les interese lo que yo les estoy contando. Hay que cuidar el ritmo de la intervención, siempre intentando mantener la emoción. Los cambios que os he dicho antes de la voz, siempre, pues que luego lo profundizaremos, haciendo hincapié a lo mejor en lo que nosotros queramos resaltar, pues quizás elevando un poco la voz. La persona que expone tiene que ser muy consciente que, además de utilizar lo que es el lenguaje verbal, que es lo que decimos, lo que se dice, lo que dice, el vocabulario empleado, la entonación, el volumen, el énfasis que das en algunas expresiones, también tiene que utilizar un lenguaje corporal. Porque claro, una persona puede hablar muy bien, pero si está como una estatua, no está transmitiendo. Pero mucho cuidado con esto, con lo que es el lenguaje corporal, porque a veces resulta muy difícil controlarlo y por esto lo que tenemos que hacer mucho es hacer ensayos, ensayar. Si predomina mucho lo que es el lenguaje de movimientos o de balanceos y demás, todo eso tenemos que haberlo trabajado antes para no hacerlo, porque si no se pueden despistar mucho mirando esos movimientos que haces y entonces ya no están escuchando bien. Siempre tenéis que dar imagen de profesionalidad. Por lo tanto, lo que digáis hay que argumentarlo, pero argumentarlo bien argumentado, no el de sí porque sí, sino argumentar. Como está trabajado ya todo el tema de la programación y unidades didácticas y demás, tenéis que estar muy seguros de que lo que habéis puesto se puede llevar a cabo. Daos cuenta que el tribunal es todo profesores o maestros en activo, es decir, que están trabajando, que han pasado exactamente por lo mismo que vosotros. Por lo tanto, no tenéis que tenerle ningún miedo. Y ellos saben si lo que tú estás comentando es factible o no, se puede llevar a cabo o no. Y luego, todo esto hay que mostrar lo que es entusiasmo, rostro amable, que a veces cuesta mucho lo de una sonrisa. Eso ayuda bastante, a ganarse a lo que es el público o lo que es, en este caso, el tribunal. Y sobre todo naturalidad. No se puede, pues si a lo mejor uno dice, es que mi tono de voz, bueno, pues intenta controlarlo, o mi acento es un acento muy cerrado, muy andaluz. Bueno, pues intenta sobre todo que se te entienda. O quien dice el acento andaluz dice el nuestro, el aragonés, que es como muy machacón y muy todo de hacer agudas. Bueno, aquí no van a calificar el acento que tienes, ¿vale? Sino lo que tú expresas y lo que tú dices. Por lo tanto, con naturalidad, porque no hay cosa peor que querer fingir a lo mejor una voz que no se tiene. Porque primero que es muy difícil el mantenerla durante todo el rato de la exposición y segundo que es que se nota que es fingido porque te está costando incluso a lo mejor hablar. Entonces, sobre todo eso, naturalidad. Cuidaros la voz. Pues claro, si llegas allí, pues a lo mejor que has estado pues hablando mucho y llegas con una voz muy forzada, pues podemos tener algún problema de que se nos reseque mucho la garganta, estemos continuamente con o tosiendo y tengamos que hacer interrupciones para beber agua, y eso despista bastante. Utilizar siempre un lenguaje apropiado. Recordad que la mirada juega un papel fundamental. Aunque tengáis, a veces cuando entras y ves el tribunal hay alguien que por lo que sea de los que están allí puedes conectar mejor, pues simplemente que te ha mirado y te ha sonreído y eso a lo mejor da un poco de ánimo. Bueno, pues si eso te ha venido bien, intenta mirar a ese más, pero sin olvidarte del resto,
porque si solamente miras a uno, los demás se van a sentir ignorados. Por lo tanto, hay que ir pasando la mirada por todos. Juega un papel fundamental. Ellos tienen que dar cuenta que vosotros estáis hablando a todos los que hay, a los 4 o los 5 que hay. A través del lenguaje corporal, sabéis que podéis transmitir nervios, seguridad, que es lo que tenéis que transmitir, timidez, confianza, entusiasmo. Lo que estáis contando os gusta, daos cuenta que sois profesionales y se supone que a todos sois docentes por vocación, porque os gusta. Entonces eso se nota muchas veces, pues cuando hablas de mi clase hago, hemos hecho con los niños, todo eso se ve, que se vive, y te dicen muchas veces, se nota que eres docente vocacional. De hecho, un docente que no sea vocacional yo creo que es complicado serlo, como en cualquier otra carrera. Siempre tienes que tratar de dar una proyección, lo que es una imagen positiva. No se os vea apocados y como queriendo dar lástima. Eso nada, sino una imagen, pues eso, positiva, y que vais a poder, y que, vamos, ellos mismos han pasado por lo vuestro y la aprobaron. Por lo tanto, ¿por qué no vais a vosotros a hacer lo mismo? Bueno, sabéis que en las exposiciones siempre hay que leer la convocatoria, no os olvidéis, porque a veces indica que no se puede llevar material audiovisual para las exposiciones. Entonces, leer bien la convocatoria de la comunidad en la que os vais a presentar, y allí, si os hace hincapié en que no podéis llevar material complementario, pues no se puede llevar. Si podéis llevar, tener mucho cuidado con todo el tema de proyectores, ordenadores y demás, porque depende a lo mejor del centro donde se haga, puede ocurrir que no haya ni enchufe para poner el ordenador. Entonces, mucho cuidado. Y luego los nervios a veces te juegan muy malas pasadas, de que no encuentras dónde tienes el material, de que ahora no me funciona el ordenador. Entonces, si eso os va a acarrear más dificultad, más nervios o más problemas, pensadlo bien antes de llevarlo. Lo de que os he dicho, insisto, prepararos el guión, pero ensayar antes, tanto que solamente lo utilicéis en caso de que os quedéis en blanco o no sepáis por dónde continuar. Mucho cuidado lo de ir a la improvisación. Yo ya veré a ver lo que cuento. No, aquí hay que ir preparados. Entonces, el querer improvisaré, o si me preguntan esto ya veré a ver qué digo. Se corre un riesgo muy grave, que es el riesgo de quedarse en blanco. Y esto es lo más temido que te puede ocurrir, el quedarte en blanco y decir, pues es que no sé ni lo que ni qué decir. Entonces ya te la has jugado. Entonces, mucho cuidado con esto. Para eso os lleváis lo que es el guión, para que en caso de apuro echéis un ojo y decís, mira, por esta parte iba. Bueno, insisto en lo del comportamiento no verbal, la parte, todo lo que son de posturas, miradas, gestos. A lo mejor que os hagan una pregunta y instintivamente ponéis una cara como diciendo, uy, Dios, la que me ha caído, qué pregunta me ha hecho. Mucho cuidado, porque ya se dan cuenta que te ha venido de sorpresa esa pregunta y que van a estar más atentos a ver si sabes responder. Luego, en cuanto al volumen, la distancia no es muy grande, entonces hay que hablar de un volumen que tampoco tengas que esforzar la voz, pero en un volumen no tan bajo que tengan que estar poniendo así el oído para poder escucharos bien. Y luego la distancia generalmente aquí ya os viene marcada. Pues os ponen una mesa, una silla o un sitio desde donde podéis estar hablando. Lo del ensayo, mirad, estas exposiciones, como os he dicho, podéis llevarlas ya bastante adelantadas en cuanto a lo que es la preparación. Entonces tenéis que ensayar con personas que os escuchen y esas personas que os vayan diciendo, pero vosotros tenéis que imitar, no en plan de broma, os voy a exponer mi unidad, no, os voy a exponer, voy a defender mi programación.
lo tenéis que hacer con toda la seriedad del mundo, como si ese fuese el tribunal. Y luego, si os grabáis, todavía mejor, para ir viéndoos. Pero es que esto no se hace ensayando una vez o dos, ¿eh? Tienes que ensayar mucho, ¿eh? Porque sabéis que eso es una habilidad, y como las habilidades se pueden ir trabajándolas, se pueden ir aprendiendo y perfeccionando. Por lo tanto, esto hacerlo, ¿eh? Bueno, ¿qué puede ocurrirnos cuando estamos en una exposición? Comentamos cuando hablamos de la comunicación que ocurre en lo que es la comunicación. Cuando estamos hablando puede haber un proceso que es un proceso de distorsión. Es decir, yo puedo pensar, si me preguntan esto, porque antes no me acuerdo de deciros, podéis llevar preguntas y respuestas ya que os pueden hacer de lo que es vuestra programación. O sea, aquí me pueden preguntar esto, entonces si me preguntan esto, yo responderé lo otro, y llevarlo ya bastante preparado todo eso. Bueno, una cosa es lo que yo me prepare, yo me estoy preparando la exposición, pero luego ocurre que es allí delante del tribunal, pues los nervios, que son inevitables muchas veces, y luego a lo mejor no digo todo, y encima a lo mejor no lo digo como lo debería decir, pues con el entusiasmo, el énfasis o la claridad que debería. Luego está el tribunal. Daos cuenta que el tribunal os está escuchando, pero escuchar no es lo mismo que leer, porque si yo estoy leyendo, pues a lo mejor me pierdo de lo que estoy leyendo y vuelvo siendo el examinador, ¿vale? Yo estoy leyendo el examen y me despisto un poco, puedo volver a releer, pero aquí no se puede volver a reescuchar. Por lo tanto, a lo mejor no oyen todo lo que tú quieres, también tienen que ir tomando anotaciones para luego calificar. Entonces, a veces se puede trastocar esta información. Y aparte de esto, de que puede haber alguna distorsión, puede ocurrir también que surjan imprevistos. Si surge un imprevisto, lo que hay que hacer es controlarlo, del tipo que sea. Hay imprevistos que son muy fáciles, ¿eh? Por ejemplo, pues que te da la tos, o que carraspeas mucho con la garganta. En esos casos, ¿qué haces? Bebes agua, pides permiso, ¿eh? Pues por favor, ¿les importa que beba un poquito de agua, que a ver si se me va la tos? Y sin ningún problema. Eso sí, te puede temblar la mano y demás, pero no pasa nada. Tú bebes un poco de agua, pero claro, ya hay una interrupción. Entonces, en esta interrupción hemos podido perder el hilo, de lo que estábamos diciendo. Luego veremos qué hacer en este caso. Y luego hay interrupciones que son más difíciles. Estos imprevistos son más difíciles. Unas son interrupciones, veremos de qué tipo pueden ser, y otra cosa es que no te escuchen, que creo que es la peor de todas. Vamos a verlas. En los imprevistos pueden ser lo que son ruidos en la comunicación. Pueden ser ruidos de canal, psicológicos, fisiológicos o ruidos semánticos. El ruido es cualquier cosa que interfiere con un mensaje que se transmite entre, en este caso, un opositor y el tribunal. El ruido físico es externo, tanto a lo que, por ejemplo, de la sala. Es un ruido externo, pues que hace calor, han abierto la ventana, se oye mucho tráfico, se oyen pitidos y demás. Entonces puede resultar a lo mejor difícil que te escuchen. Entonces ya tú en este caso lo que tienes que hacer es levantar un poquito la voz. Si has interrumpido, es decir, porque en ese momento, pues imaginaos que pasa el coche de policía y no se te oye, ¿vale? Ya te han interrumpido, porque claro, a lo mejor te has tenido que parar. Acuérdate de hacer un pequeño resumen de lo último que has dicho y continuar. Los ruidos psicológicos
es una interferencia mental que hace que no escuches. Por ejemplo, si la mente deambula mientras alguien te habla, el ruido de tu cabeza, pues lo que hace es prevendrá lo que es la comunicación. Entonces es pues que a lo mejor veas tú que alguno del tribunal pues esté despistando, o que tú mismo notes como que se te ha ido lo que ibas a decir, ¿vale? Pues entonces en ese momento, perdón, como estaba diciendo, y repites lo último y ya está. El ruido fisiológico es cualquier problema fisiológico que interfiera. Por ejemplo, si te duele la cabeza, que a lo mejor no vas a estar tan atento, eso no tienen por qué saberlo el tribunal, ¿eh? No tienes por qué decir ni que estás nervioso ni que te duele la cabeza. No hay que ir con esas cosas el tribunal, ¿eh? Eso no va a interferir absolutamente para nada, ni para que te tengan pena ni para que mejore la nota. No tienes por qué decirle tus sensaciones al tribunal. Y luego el ruido semántico es, en este caso no influye porque nos vamos a entender. Es decir, si yo hablo estoy haciendo la defensa en gallego, el tribunal va a saber gallego. Por lo tanto, aquí en cuestión de significados vamos a ser entendidos. Esto ocurre, pues, por ejemplo, cuando se utiliza un lenguaje demasiado técnico. Pero aquí, aunque utilices un lenguaje técnico, son profesionales los que tienes en el tribunal, por lo tanto lo entenderían. Pero tampoco hay que abusar de este lenguaje tan técnico. Bueno, otra interrupción. ¿Qué es una interrupción? Simplemente, pues es una situación que no es prevista, lo que hemos dicho de los imprevistos. Por lo tanto, si es imprevista, no sabíamos que iba a suceder. Por lo tanto, no la he podido prevenir. ¿Qué hacer? Bueno, pues lo que tenemos que hacer es conseguir salir adelante sin que afecte a nuestra exposición, o en el caso de que estemos en una entrevista, porque estas cosas pueden llevarse a muchas situaciones. Como os digo, ahí está la interrupción. Entonces, si el tribunal o no la ha podido escuchar, pues, o después que hemos dicho de beber agua, pues como estaba diciendo, siempre, como os digo, en el caso de beber agua, pedís puedo beber un poquito de agua y luego gracias, pues continúo con la exposición, como estaba diciendo, y rebobinéis un poco hacia atrás para coger el hilo otra vez. ¿Cómo salir airoso? Siendo natural, no pasa nada porque te entre la tos, ¿eh? Ser educado, lo que os he dicho de pedir permiso y luego dar las gracias. Prepararos, en el caso que pueda ocurrir esto, prepararos, ¿eh? En toda la exposición, preguntas y posibles respuestas. Y retomar siempre el tema con un resumen, lo que os he dicho de cómo estaba comentando, y contar un poquito de lo delante. A veces, por comentarios que me han hecho sus compañeros vuestros, cuando luego es el orden de que os hagan preguntas, a ver, primero, generalmente dejan exponer, ¿eh? Como os he dicho, aquí ya depende mucho como lo de entrar o no dejar entrar del tribunal. Generalmente, para saber que es mucho mejor para el opositor, dejan exponer durante el tiempo de la exposición y luego vienen las preguntas, ¿eh? No suelen hacer la interrupción de que mientras estás exponiendo te paran y preguntan. Lo pueden hacer si quieren y ahí tenemos continuas interrupciones, ¿eh? A veces preguntan algo que ya habéis dicho y eso no os tiene que asustar, diciendo es que yo dije una conclusión y creo que la dije muy bien, pero después me preguntaron, coméntanos tu conclusión. Eso no quiere decir que esté mal, ¿de acuerdo? No tenéis que empezar ya luego a divagar y decir, pues igual es que la he dicho mal. No, puede ser a lo mejor incluso que les haya gustado y quieren que la vuelvas a repetir para interesarse. No tenéis que estar pensando siempre en esto lo habrán hecho por esto, por... No, ¿eh? En cualquier interrupción hay que intentar luego que vuelvan a captar la atención. Primero tienes que salir airoso tú y
no te quedes, ese problema que puede surgir de que te quedes en blanco. Y sonreír ante cualquier cosa de esta es una sonrisa. Ese lenguaje es universal y calma bastante, en el momento este de las interrupciones. Una de las cosas también que puede ocurrir es lo que se denomina exposición oral no respetada, y es cuando a lo mejor el tribunal pues no te escucha. Es difícil de que ocurra, porque a lo mejor, aunque veamos que están tomando notas, lo que hacen es eso, tomar notas, pero puede pasar que a lo mejor de todos los que haya, pues uno haya cogido el móvil y esté mirando el móvil, cosa que no debería hacer, pero como puede ocurrir, pues entonces es lo que se denomina exposición oral no respetada. No os están escuchando todos. Bueno, pues esto lo que tenéis que hacer es conseguir que no os influya a vosotros. Si una persona está pues tomando notas, eso quiere decir que también puede escuchar, pero vamos a poner el ejemplo del móvil, o que coge y se levanta y sale, vosotros seguís hablando para los que se han quedado allí a escucharte, ¿de acuerdo? Intentad no perder el hilo, porque cualquier movimiento es verdad que despista mucho. Imaginaos que estáis, pues eso, delante del tribunal y uno se levanta y se va. Automáticamente, quieras o no prestar atención, la vista se te va hacia esa persona. Bueno, pues tenéis que intentar por todos los medios que esto os influya lo menor posible. Dicen esto, lo mejor para el final, bombardeo. Sí, lo suelen hacer. Y tampoco es tanto bombardeo, Si tú haces una buena exposición, tampoco hacen tantas preguntas. Luego muchas veces pues también depende de cómo van de tiempo. Si van poco pillados de tiempo, pues a lo mejor son menos preguntas las que hacen o más breves. No tenéis que olvidar una cosa, que tan importante es que te respeten como respetar. No interrumpáis y prestar atención, porque a veces hacen preguntas y por nervios, yo le pongo la excusa de por nervios o lo que sea, enseguida se empieza a responder. Tenéis que escuchar tranquilamente todo lo que os están preguntando, ¿de acuerdo? Incluso si no se ha entendido, por favor, ¿me puede repetir la pregunta? Pero no interrumpáis, porque eso es mala educación. Entonces, esto, acordaos de escuchar tranquilamente la pregunta que os hacen y luego responder y prestar atención, como lo que os digo muchas veces, que nunca hay que hacer lo que a ti no te gustaría que te hicieran. Si tú estás hablando, te gusta que te escuchen. Pues entonces, cuando uno te está haciendo una pregunta, tienes que escucharle toda la pregunta, dejarle terminar. Que a veces sí que, pues eso, por el estado de nervios, pues y otra cosa, que no se me olvide, responded exclusivamente a lo que os pregunten. Muchas veces se explaya uno más de la cuenta y en ese momento a lo mejor puedes confundirte en algo o puedes cometer algún error. Si os preguntan, no sé, vamos a poner un ejemplo, provincias de Aragón, pues decís Zaragoza o Huesca y Teruel. No empecéis a decir y en Zaragoza hay no sé qué. No, contestad solamente a lo que os pregunten. María del Carmen dice: a mí un miembro del tribunal me preguntó que si me podía hacer una pregunta. Yo contesté sí, y la pregunta fue si yo era de pueblo. Dije sí y me descolocó todo. Me puse muy nerviosa tras la pregunta. Hombre, pues sí, que te pregunten si eres de pueblo. Yo en ese caso hubiera dicho sí, soy de pueblo. Igual se me nota un poco en el acento. No sé, pero claro, una cosa es ahora aquí con vosotros que estamos en confianza adelante del tribunal, pero la verdad es que muchas veces estas cosas pueden hacerlas para ver cómo reaccionas. Entonces intentad el hacerlo con naturalidad, porque daos cuenta que esto os puede ocurrir a vosotros en un aula.
en un aula a veces los alumnos hacen preguntas que dices, ¿y esto? Y entonces pues yo siempre aconsejo contestar con toda la naturalidad, y si es un aula decir después, preguntarle, pues sí, pues lo que os he dicho, sí, igual se me nota un poco que tengo el acento de pueblo, y después a la clase yo les diría, ¿y para qué quieres saber ahora esto? Claro, en el tribunal no se me ocurriría, ¿vale? Pero sí, pues contestarle, pues sí, soy de pueblo, igual se me nota porque tengo un poco de acento de la ribera, yo qué sé. Pero muchas veces lo hacen para ver cómo, ante una pregunta que no te esperas, cómo reaccionas. Pues seguramente pues porque conocería a lo mejor por el acento de la pronunciación. Por el apellido. Pues ves, muy bien. No es una pregunta ni científica, al revés, es una pregunta bastante personal. Pero sí, es eso, lo que más es la reacción esa, como diciendo, fíjate, lo último que me podía esperar yo que me preguntasen eso. Entonces la reacción, sobre todo ante este tipo de preguntas, es naturalidad. Bueno, os voy a dar aquí unas claves. No es que sea la panacea, pero creo que os pueden venir bien, y por eso quiero daroslas. No tenéis que temer al tribunal. El tribunal no es vuestro enemigo. El tribunal le han dado la función o la labor de, pues eso, de estar calificando a compañeros como ellos. Dice Irene, sí, pero hay gente muy tranquila y relajada en el tribunal que toma familiaridad seguida. Sí, a ver, que generalmente son todos muy amables, por lo que os digo, porque ellos han pasado, como estáis pasando en ese momento vosotros, también han pasado ellos, y saben que no es agradable para nadie, que se pasa mal. Entonces intentan hacerlo todo como muy familiar, pero que sean muy amables y muy simpáticos, está muy bien, pero eso luego a la hora de puntuar van a ser rígidos. Y yo conozco gente muy cercana, muy allegada, que ha estado en tribunales, y he visto cómo trataban a los alumnos, y era maravilloso, les daban muchísima confianza, y sobre todo pues decían, mira, relájate, tranquilo, venga, respira un poco y luego continúa. Pero luego lo pasaron fatal porque la gente estaba tan bien preparada, los alumnos, que daba lástima tener que dejar a personas, porque lo primero que les dicen es que al tribunal las instrucciones que les dan es que no puede haber más aprobados que plazas. Si a cada tribunal le corresponde 20, no puede haber 21. Entonces me comentaban esas personas del tribunal que había exámenes tan buenos, pero buenísimos, y en unas exposiciones, sobre todo me recalcaron de una alumna que lo bien que explicaba cómo haría las tutorías con los padres. Dice, vamos, que estaba todo el tribunal tomando notas porque era maravilloso cómo lo estaba diciendo, las ideas tan originales y tan buenas. Y era una opositora. Dice, y en ese momento, luego comentando cuando estaban calificando, decían, pero qué pasada de exposición. Entonces, ¿qué hacen? Pues tienen que ir al mínimo detalle, y a veces tienen que ir a milésimas y 10 milésimas en la puntuación. Entonces, para ellos tampoco es fácil todo esto, y lo que sí que es verdad que intentan hacerlo lo más agradable posible, pero siempre tener presente que luego os van a calificar. Entonces, miedo no le tenéis que tener miedo, respeto y saber que luego van a evaluar lo que tú dices, pero miedo no. Siempre es conveniente que intentes captar la atención en lo que son 60 segundos, nada más entrar, nada más ponerte delante de ellos. La clave está en que llevéis muy organizado todo lo que vais a exponer, que expongáis con claridad, que transmitáis credibilidad, es decir, que se os vea con seguridad lo que estéis diciendo. Si uno está dudoso, titubea, dices, este no se cree ni lo que está diciendo. Entonces, seguridad, ¿vale? Saber transmitir, como os decía, las ideas, eso es fundamental.
que vean que hay profesionalidad y que os creéis lo que estáis diciendo. Intentad hablar siempre de manera pausada, tranquila, pero tampoco de manera demasiado baja, porque no te pueden escuchar bien, sino pausada quiere decir que vocalicéis bien, que se os entienda bien lo que estáis diciendo, modulando la voz. Esto es fundamental, lo de modular la voz, porque hace que el discurso sea más interesante. Entonces, como el que expone es el que decide qué es lo que quiere resaltar o lo que lo pasa como más normal, en un tono más normal, es que es importante, pero no le da tanto énfasis. Simplifica las ideas y cuéntalas, pero no os enrolléis, porque tenéis que controlar el tiempo. El tiempo de la exposición es limitado, y si os enrolléis mucho, a lo mejor no os da tiempo a decir todo lo que teníais que haber dicho. Evitad leer los guiones. Hay que intentar transmitir, lo que os he dicho ya, profesionalidad, pero también dinamismo, como que os vean que vivís lo que estáis diciendo. Estáis explicando una actividad, vamos, es que la tenéis que explicar tan clara y tan bien que se lo estén imaginando. Lo que os decía yo de este opositor, cómo explicaba cómo realizaría las tutorías con los padres. Y luego, para no quedarnos en blanco, lo que os he dicho, os lleváis ese guión, pero intentad sobre todo practicar y ensayar mucho para llevarlo tan preparado que aunque tengáis que improvisar algo, ya no sea el estar ahí olvidando cosas. Mirad, el impacto de cualquier mensaje, incluida también lo que es una exposición, hay 3 factores fundamentales. Si no, daos cuenta de, incluso con locutores que tenéis en la televisión, en la radio, que los de las radios que tienen una voz, vamos, preciosa, pues porque vocalizan bien, te enganchan lo que están diciendo, simplemente por el tono de voz que están utilizando. Entonces, tened en cuenta muy bien las palabras, si lo que decís, la entonación y el lenguaje no verbal. Eso es fundamental en cualquier exposición. Entonces, mucho cuidado con el lenguaje no verbal, que da mucho impacto en lo que es el mensaje y a veces puede desviar el mensaje de las palabras y dársele demasiado énfasis a los gestos y perder importancia a la palabra y adquirir más los gestos, y eso tampoco es bueno. Evitad lo de gesticular mucho, el vivirlo y contarlo bien, pero no demasiado movimiento, porque si no la atención irá todo el rato al movimiento que llevamos de manos o de cuerpo. ¿De acuerdo? Esto es fundamental. Palabras, entonación y el lenguaje no verbal. Y que todos en su justa medida. Que no sobresalga uno más que otro. Porque también os he dicho, si estáis hablando muy bien, pero estáis como una estatua, no estáis transmitiendo, no estáis haciendo creíble lo que estáis comunicando de palabra. Por lo tanto, tiene que ir todo acompasado. ¿Vale? Bueno, menudo rollo. Os he soltado, A ver, Irene decía, ¿pero se puede aprobar aunque no tengas plaza? Y estás de interino. Sí, eso no tiene nada que ver, pero ya que tienes, a lo mejor, pues imagínate que sacas un 9, y luego no tengas plaza, pues, no sé, sacas un 7 y te da rabia, pero con un 9, ¿de acuerdo? Pero sí, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Pero claro, cuando tú tienes la plaza, tienes un trabajo seguro ya, Lo digo porque si está bien, pueden poner buena nota. Nada de rollo, eso es. Me alegro, Tamara. Sobre todo llevarlo a la práctica. Y intentar esto, no llevarlo, bueno, ya veré a ver lo que contesto, lo que les cuento, no, llevarlo preparado, que es que además se puede llevar preparado. Yo iré haciéndoos clases, pues viendo a lo mejor en esto, porque sé lo de las interrupciones, porque sé que se pasa muy mal y los alumnos pues me lo han comentado, como que pasa, sobre todo en naturalidad, ante una interrupción, y luego continuar hilvanando lo de atrás, echar un poco replay para atrás y hacer un pequeñito resumen de lo que estabais diciendo y continuar. A ver, me dice,
Y hombre, claro, lo decía por eso que decías del tribunal, que les hacen aprobar a tantos como plazas hay. Sí, eso no pueden aprobar a más, ¿eh? No. Solo, además, vamos, lo tienen terminantemente prohibido. Yo digo que tu clase no ha sido nada de rollo. Sí, te he entendido, Irene. Ahí, Lourdes. A ver si conseguimos llevarlo a la práctica. Eso es. Yo personalmente con la interrupción que he comentado lo pasé fatal. Me quitó la seguridad que llevaba. Pero ves, eso es algo, un imprevisto. Que te hagan una pregunta que consideremos, vamos a llamarle con el de esto de un poco absurda en ese contexto. Pero a veces se puede hacer pensando en cómo vas a reaccionar. Que lo mismo te ocurre cuando estás a lo mejor en una entrevista de trabajo, ¿eh? En una entrevista de trabajo, pues a lo mejor de pronto te hacen una pregunta que dices, oh, ¿y esto a qué viene? Bueno, pues es saber cómo reaccionarías ante una situación que no se espera, lo que es un imprevisto. Eso es un imprevisto. Entonces, naturalidad. Ya, pero puedes aprobar aunque no tengas plaza. Sí. Perfecto. Y de hecho, lo mejor es aprobar cuanta mejor nota, pues mucho mejor, porque estarás más arriba de las listas. Lo que dices de que sí, claro, muchas veces se dice, bueno, porque si tiene, vamos a suponer un 10, porque no le pueden decir, bueno, pues ya esto lo tienes aprobado, al año que viene ya te darán trabajo y se te guarda. Pues no, son normativas que hay en las que si hay 20 plazas tiene que haber 20 aprobados, no puede haber 21, ni se guarda a esa persona que tenga tan buena nota. Sí, como interino estás, pero eso, como plaza, no, al año siguiente te tienes que volver a presentar otra vez. Esa es la pena. Eso es, muy bien, María del Carmen. Lourdes dice, ¿podré encontrar la clase grabada? Grabada es con B. Lourdes, es que me he perdido el comienzo. Sí, a ver, tengo un montón de clases para poner y las pondré todas en el bloque de lo que es oratoria. Pero como estos días pues estoy haciéndolas todas y además son todas nuevas, pues entonces voy un poquito con retraso. A ver, me dicen, bueno, saberlo, ya se sabe que te pueden saltar por donde sea. Sí, tenéis que ir preparados para que puedan preguntaros, sí. Pues ves como lo ha preguntado, pues además lo haría a lo mejor esta persona con toda buena intención. Como diciendo, mira, este apellido me suena, Una pregunta que no tiene que ver 100% con el sistema de escolaridad. En las comunidades que hacen llamamiento único para las lecturas, ¿hay que llevarse comida por si toca quedarte todo el día o no te dejan? Supongo que si es para todo el día, creo que te puedes llevar, es mismo que te puedes llevar un bolso, pues en el bolso tú te puedes llevar un tupper. Es el catalán. Ah, el catalán, sí. Sí, y las tildes también pasa con eso. Es por el valenciano catalán. Mira cómo te van sacando aquí la cara, Lourdes. Muy bien. Muy bien, Lara. Hasta la próxima. Bueno, pues muchísimas gracias. Y hasta la próxima. Hasta mañana. Con muchos de vosotros seguro que estoy mañana, lo cual me alegra un montón. Adiós a vosotros.